días, estudiantes, esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar explicación de los contenidos de la guía set número 5 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El objetivo de esta guía es que ustedes puedan comprender e identificar las principales características de la Segunda Guerra Mundial, así como también explicar a modo de ejemplo histórico los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Auschwitz por parte de la Alemania nazi. Recordar brevemente que la Alemania durante este periodo estuvo liderada por Adolf Hitler. En su ideología del nacionalsocialismo se basaba también en la búsqueda de una raza pura, una raza aria, y por lo tanto Hitler llamaba la persecución de los opositores y de las razas inferiores, como lo llamaba, como los judíos, los gitanos y grupos inferiores durante el periodo homosexuales. Por lo tanto, en 1940 se crea este recinto en campos de concentración y de exterminio, donde buscaba, a través de trabajo forzoso y eliminar este grupo a través de diversos mecanismos, como las cámaras de gases y tema de los cuerpos mutilados por líderes de la Alemania nazi. Como se presenta en la imagen, ustedes pueden observar a las personas prisioneras durante este periodo hacinadas y mutiladas finalmente y destinadas a la cremación del cuerpo por parte de los funcionarios nazis. Según los estadistas del periodo, más de 12 millones de personas perdieron la vida con la doctrina racista del Tercer Reich, como fue llamado Adolf Hitler, en donde se perseguían a los gitanos, gitanos negros, homosexuales, también a los comunistas, testigos de Jehová y enfermos mentales. La estrategia durante este periodo, aparte del trabajo forzoso, era dar muertes a esta gente, y antes de cremarlo eran apilados y luego formaban parte del cementerio colectivo, y una vez estando ahí los quemaban en conjunto. Algunos de estos cuerpos son trasladados finalmente a las cámaras de gases y crematorios. El ritmo de exterminio dependía de la eficiencia de la cremación. Técnicas sofisticadas incluían elevadores con capacidad para transportar a 1,5 toneladas de muertos de las cámaras de gas a los hornos crematorios. Acá se pueden observar algunas imágenes de los hornos crematorios. Otra de las estrategias utilizadas, como mencioné anteriormente, son las cámaras de gas, en donde se juntaban una gran cantidad de prisioneros en una sala y luego lanzaban gas. De esa forma morían al instante. Dentro de la estructura de estos grandes campos de concentración, se construían próximos a la línea ferroviaria, en donde los prisioneros iban directamente a estos campos y por lo tanto eran seleccionados para los trabajos forzados o también para exterminarlos. Finalmente, en 1945, el régimen ruso comunista durante el periodo que logra vencer a la Alemania nazi, elimina y libera a los prisioneros de Auschwitz, y por lo tanto hubieron algunos sobrevivientes que hasta el día de hoy nos pueden narrar sobre las consecuencias de estos campos y los traumas que pudieron percibir, tal como el personaje de Michal Solskulski, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz 60 años después de la liberación. Finalmente, esta historia que fue liberada al público una vez que haya finalizado la guerra, se dieron una serie de juicios a los
a las personas que pudieron matar a estos prisioneros en los juicios de Nuremberg. Fueron muy importantes para dar justicia a estos crímenes de lesa humanidad. Importante acá un mensaje que deja Juan Pablo II, polaco. La guerra debe pertenecer al trágico pasado de la historia, no debe encontrar vida en el futuro de la humanidad. Con esto damos fin al primer PowerPoint. Las causas, el desarrollo, los aliados, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entre sus causas se encuentran los países insatisfechos con los resultados de la Primera Guerra Mundial, particularmente con los países derrotados como Alemania e Italia. En el caso de Alemania, recordar que tras la Primera Guerra Mundial se estableció el Tratado de Versalles, en cual se castigaba a este país, estableciendo diversas cantidades de dinero que debía entregarle a los países vencedores y el desarme militar producto de la Primera Guerra Mundial. A tales efectos, estos países, ahora en la Segunda Guerra Mundial y en la antesala, establecen un discurso como es Adolf Hitler y Benito Mussolini por Italia, en donde establecieron un discurso para llevar a una potencia a sus naciones y llevarlo a la supremacía de Europa. Por lo tanto, durante este periodo también se exaltan los nacionalismos de los diversos países que se van a confrontar, así como también hay un cuestionamiento de las democracias liberales, particularmente con la crisis del 29, en donde se generaron una serie de huelgas, inflación, cesantía, traducida en una incapacidad para enfrentar los problemas económicos y poder solventar las necesidades de la población. Estos discursos se van a instaurar particularmente con los países totalitarios que ustedes tuvieron que estudiar en la clase anterior. Así como también se fortaleció los totalitarismos, particularmente de Alemania, Italia y la Unión Soviética, y la ambición territorial que tenían algunos de estos países, como fue Alemania, Italia y Japón. Este último quería dominar sobre el territorio de Asia. Alemania de Adolf Hitler quiso liderar no solo Europa, sino también atacó parte de África, al igual que Alemania, que buscaba instaurar un nuevo imperio romano sobre Europa y que también salió con países establecer una expansión sobre sus territorios. Tenemos dos bandos. Uno de ellos sería el eje compuesto por Alemania, Italia y Japón, que estaban unidas por el nacionalismo y por una fuerte idea del anticomunismo. Y por lo tanto establecieron una serie de acuerdos y empezaron a movilizar sus tropas. Italia comienza su expansión en África y Japón en Asia-Pacífico. Y se establece un acuerdo entre estas potencias, lo que sería el acuerdo entre Roma, Berlín, Tokio, 1936, y el alemán Hitler firma con Japón el pacto anti-Comintern contra la Unión Soviética, el cual seguiría Italia y la España de Franco un año más tarde. Los primeros movimientos que ocurren en la Segunda Guerra Mundial son aprovechados estratégicamente por Adolf Hitler, quien empieza a atacar rápidamente sobre sus países vecinos, tal como en 1938 invade Austria, y el año siguiente atacaría a Checoslovaquia. En 1939 se firma un pacto de acero entre Alemania e Italia para entablar lazo entre la Alemania fascista de Benito Mussolini y la Alemania nazi de Adolf Hitler. En ese mismo año se estableció un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. De esta manera se estableció un acuerdo para no atacarse durante esta guerra mundial, aunque se atacarían finalmente rompiendo este pacto por parte de la Alemania nazi. En 1939 Alemania invade Polonia, lo que Inglaterra y Francia recién le declaran la guerra a Alemania, iniciándose la Segunda Guerra Mundial. Importante destacar que los países
occidentales de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, no veían con malos ojos en un primer momento el ataque alemán, sino que le permitía establecer un bloqueo del comunismo que empezaba a reinar en Europa. Algunos de los símbolos nazis que son más importantes es la esvástica, en donde se buscaba establecer un liderazgo y constante movimiento del imperio alemán. Por otra parte tenemos a Benito Mussolini, italiano fascista, donde establecían estos símbolos para unificar su idea y poder penetrar sobre la población a través de la propaganda política. Entre 1939 y 1941, la Segunda Guerra Mundial, era predominantemente europea. Alemania empezó a contar con un gran poderío militar, estableciendo diversos planes económicos centralizados sobre el Estado alemán y una serie de estrategias de guerra que le permitieron tener una superioridad frente al resto a través de la fabricación de armamento. Y lo que inició fue una estrategia muy buena para efectuar la guerra, como fue la guerra relámpago, en donde se atacaban de diversos frentes sobre los países, frente terrestre, frente aéreo y frente marítimo, para establecer la guerra relámpago. En 1940 atacó a Dinamarca y Noruega para la obtención de las materias primas del hierro y carbón necesarias para la fabricación de armamento y la producción de transporte. Alemania luego atacó a Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. Y esto también tendría consecuencias sobre Inglaterra, estableciendo bombardeos en puntos estratégicos, bases de la Fuerza Aérea, también ciudades, y generando enormes pérdidas materiales de civiles inocentes. La guerra también se hace mundial, en donde en 1940 Italia inicia una serie de hostilidades en el territorio de la Europa Oriental, en el territorio de los Balcanes, norte de África. No fueron capaces de superar la resistencia griega Italia, lo que Hitler tuvo que prestarle apoyo. Las tropas germanas, los Afrika's Korps, un grupo de alemanes estaban destinados a este territorio en África, lideradas por Erwin Rommel, lograron triunfo y recuperaron posesiones importantes en África, en Libia e importantes conquistas. Así como también en 1941 Alemania viola el pacto de no agresión frente a los comunistas e invade la Unión Soviética, buscando las materias primas importantes como los cereales y el petróleo de Kiev. El frío invierno y la estrategia de tierra quemada. Hitler durante este periodo ataca a la Rusia comunista, las tropas alemanas hacia el territorio ruso. Los soviéticos empezaron a quemar sus ríos y a retroceder frente al ataque nazi, y por lo tanto empezaron a envenenar los ríos y a quemar las tierras para que los alemanes no pudieran suministrarse de recursos, y con esto poder ganar la guerra frente a la Alemania. También Japón atacó la base de Pearl Harbor y por lo tanto posibilitó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto ya esta guerra ya no es predominantemente europea. El dramático desenlace vendría con la caída de la Alemania nazi y del fascismo italiano. Por lo tanto, la Italia de Mussolini fue destituida por el rey Manuel III y por lo tanto se rindió frente a la guerra y pasa a ser parte de los aliados. Y la derrota de la Alemania nazi vendría en Normandía, conocido como el famoso Día D, en donde pierden y por lo tanto las costas noroeste de Francia. El Ejército Rojo próximamente invadiría Berlín en abril de 1945, por lo tanto ocasionando la muerte, el suicidio de Hitler y la rendición de Alemania.
Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, con el fin de terminar esta lucha, envió a las tropas norteamericanas a atacar a Japón a través de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, serían las grandes catástrofes durante la Segunda Guerra Mundial con la utilización de la bomba atómica, provocaría la rendición de Japón y la firma de paz, y con esto da fin a la Segunda Guerra Mundial. Entre las consecuencias tenemos la muerte, la destrucción, los crímenes contra la humanidad, la migración que se dio durante ese periodo, así como también la persecución nazi, la posibilidad de exterminar a poblaciones bajo la ideología nazi de inferior y atacar a estos grupos indeseables como judíos, gitanos, comunistas, incluso opositores a Hitler, campos de concentración y exterminio. Y el genocidio que le arrebataron la ciudadanía alemana a los judíos en 1930 a través de las leyes de Nuremberg, y la noche de los cristales rojos destruyeron la sinagoga y los locales de judíos, una serie de ataques antisemitas contra la población judía. Durante este periodo del Holocausto, 6 millones de judíos fallecieron, los soldados soviéticos murieron 3 millones y 2 millones de polacos, y miles de opositores políticos, minorías étnicas, sexuales y religiosas. Dentro de los daños materiales y humanos se encuentran todos los ocasionados durante la guerra, más de 55 millones de personas muertas, entre el 10 y el 20% perdieron la población, los países del oriente europeo, y ciudades arrasadas completamente como Londres, Berlín, Hiroshima y Nagasaki. Y además del éxodo y del masivo traslado de población de un territorio a otro, la crisis económica y la desolación de los grandes poblados. Entre el acuerdo de posguerra tenemos el acuerdo de Potsdam, donde se divide Alemania en dos partes, una desde los países aliados, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y otra parte por la Unión Soviética. Por lo tanto, queda dividido en la República Democrática, controlada por la Unión Soviética, y la República Federal por los aliados. De igual manera, la Unión Soviética anexa nuevos territorios, Estonia, Letonia y Lituania, y el mundo deja de ser eurocéntrico y pasa a ser en dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y también se establecieron juicios contra los alemanes nazis que posibilitaron los crímenes de lesa humanidad y se convocaron para juzgarlo y condenarlo. También se creó la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de mantener la paz y la tranquilidad a través del diálogo y la autodeterminación de los pueblos. Dentro de los organismos constitutivos de esta ONU tenemos el Consejo de Seguridad Nacional frente a la guerra, una Asamblea General, y son instancias donde se toman resoluciones y acuerdos para mantener la paz y la diplomacia. Espero que les haya quedado un poco más clara la materia. Recuerden que todas las dudas las puedo consultar al correo y estoy disponible también para las clases online. Así que saludos, nos vemos.